Ya, vamos a compartir material de trabajo. Sí, nosotros estábamos viendo, mis chicos, lo que es las instituciones evangelizadoras en la colonia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? El arte como instrumento, ¿sí? Pedagógico para la evangelización de América fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos, ¿sí? Las misiones del siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirlos en oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades productivas. Sí, recordemos, mis chicos, que las misiones se basaba en cuanto. ¿Qué pasará? Que no se conecta. Perdón, si en un momentito, por favor. Conecta. Sí, vamos. Entonces, esto se basaba que los misioneros tenían que ir de un lugar a otro, ¿sí? Que es plasmándose, ¿sí? El, plasmándose el cristianismo en diferentes lugares. Mucho más, estirpar lo que era en ese entonces, estirpar lo que era en este caso, la doctrina, ¿sí? Cristiana, ¿sí? Recordemos que ellos querían introducir, ¿sí? Todo lo que vimos en cuanto a lo que era la pintura, esculturas y también era el arte barroco, que dentro de esto mis chicos podían entender, ¿sí? Que los grupos, ¿sí? Religiosos iban plasmando ideas nuevas a los indígenas. Recordemos que los indígenas de ellos no podían leer ni escribir. Entonces, solamente a lo que ellos les predicaban o les contaban anécdotas, lo que decía en la Biblia, ellos podían percibir eso y creer. ¿Sí? También decíamos que para establecer una misión primero se organizaba una expedición para buscar los indígenas que lo Porque no es que ir al conformarían. contrato, tiene que tener autorización ¿Sí? a él, pues Dos como... o tres personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltadas por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlo de forma la misión y trasladarlos a ellos. Si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o los sometían por la fuerza si respondían de forma violenta. Recordemos también que antiguamente las misiones eran de ir de un lugar a otro llevando la religión. Sí, en este caso, los misioneros hablaban con el líder, sí, de X comunidad, ¿sí? O X pueblo, para que puedan ellos llegar con la misión de la evangelización. Ya, entonces, cuando ellos entraban, ellos eran algunos, eran bien recibidos, pero otros eran atacados y esperados con armas, ¿sí? Y se querían enfrentar. ¿Sí? Entonces, recordemos que al momento, obviamente, ¿no? De enfrentarlos, los misioneros también iban respaldados por, se podría decir en ese entonces, militares, ¿sí? Que al momento que se querían atacarles, ellos respondían y violentaban contra la vida incluso de los mismos indígenas, ¿sí? Entonces, se dice que algunos indígenas se negaban, pero otros no, ¿sí? Entonces los misioneros estaban hasta que no era que tal vez se negaban y ellos se iban. Su misión era quedarse y que algunos escuchasen lo que querían ellos decir, ¿sí? Las características de la misión. Voy a hacer un poquito más grande porque, ay, estoy haciendo más pequeño. Me avisan si se ve claro, ¿ya? Sí, licenciada.
Ya, Minercita, buenas noches. Ya, las características de las misiones. Primera característica, eran pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia. Las casas eran construidas por los indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la, por la corona. ¿Sí? Entonces, recordemos que los pueblos indígenas eran quienes fundaban o creaban esas iglesias. Sí, recordemos que esas iglesias tienen diferentes figuras, diferentes rasgos, diferentes características, sí, que la corona española les obligaban a algunos y también les hacían el modelo que ellos deseaban. Recordemos que todos los modelos de la Iglesia Católica era a base de lo que ellos vivieron en en sus tierras españolas, ¿sí? Y lo introdujeron, ¿sí? Aquí en nuestra América. ¿Sí? Se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores. Eran organizadas por religiosos, dominicanos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. No participaron conquistadores, encomenderos ni negros. Sí, entonces ellos eran quienes estaban asignados o encargados de llevar lo que era la Biblia o la predicación, ¿sí? También se respetaba la jerarquía del jefe indígena, quien ocupaba un rango importante en la misión, ¿sí? Entonces recordemos que en los indígenas también estaban bien jerarquizados, ¿sí? Estaban bien establecidos, ¿sí? Dentro de lo que era su pueblo, ¿sí? Ellos siempre tenían un emperador, una persona que les dirija, ¿sí? Entonces, la gente que iba, estos misioneros, ¿sí? Iban y les preguntaban, les pedían permiso, ¿sí? Y respetaban lo que ellos eran en jerarquía, ¿sí? Los misioneros solían aprender la lengua local para enseñar a los indígenas, ¿sí? Entonces ellos para ir de un lugar a otro, ellos tenían que saber incluso las costumbres, mis chicos, ¿sí? Mucho más la lengua, ¿no? Que a través del lenguaje usted se puede comunicar y puede hacer entender a las demás personas, ¿sí? También, además de la catequesis, los aborígenes eran instruidos en labores de agricultura, ganadería y producción de textiles, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que hasta el día de hoy se conserva lo que es un proceso de catequesis, ¿no es cierto? No sé si alguien ha escuchado eso que les hacen hacer como un tipo curso, que les enseñan algunas cosas de lo que está ahí la Biblia, lo que se trata de hacer, esa catequesis, ¿no? Creo que no recuerdo cómo se llama, mis chicos, eso que les mandan desde muy pequeños, Sí, ¿sí? son cursos que hacen, licenciada, para, tanto para primera comunión como para Eso confirmación. no sé Son cómo se cursos llama. que hacen. ¿Catequesis se llama? Sí, catecismo. El catecismo, sí, es igual que catequesis, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto, Liz. Ah, ya. Que ahí desde muy pequeños creo que les instruyen, ¿no? Estoy equivocada. Creo que más o menos sobre los 9 o 10 años, creo es para la primera comunión y parece que sobre los 13 a 15 años, creo es la confirmación, Liz. Son procesos que tienen que ir aprobando incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Sí. otra característica fue una forma económica y autosustentable de la expansión colonial, ya que se abastecía con el trabajo de los mismos indígenas y generaba riquezas para la corona, ¿sí? Entonces, fue una forma, ¿sí? Que iban haciendo, ¿sí? Tanto las iglesias y se iban expandiendo en los diferentes territorios, ¿sí? También hablábamos, mis chicos, sobre los conventos, ¿sí? Los conventos nos hablaba que durante la colonia en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe.
Entonces, los conventos era el lugar incluso donde iba, sí, como dice en el Seaton, ¿no? Donde se van y se instruyen, ¿sí? También en los conventos hacían su vida las órdenes religiosas. Cada una de las tareas de evangelización definía como la educación y evangelización de hombres o de mujeres, además de estar conformada por por las partes tradicionales heredadas de Europa. La iglesia y el claustro en América están, estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o de indios, un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas. ¿Sí? Entonces, estos conventos se abrieron. Y para toda, se podría decir para todo el pueblo, donde era incluso construida esas pequeñas iglesias, ¿sí? Donde tenían que ir y allá es como que se, se podría decir, les daban a conocer de mejor manera lo que trataba la iglesia católica, ¿sí? Entonces, eso eran los conventos, eran lugares, ¿sí? Donde se entendía que algunos religiosos impartían lo que es el, la Biblia, ¿sí? Cómo les iban enseñando hasta el día de hoy, ¿no? Hay lugares que dentro de lo que es la iglesia católica, sí, hay lugares destinados para esto, ¿no? Para este proceso de enseñanza, sí, desde muy pequeños, ¿sí? A ver quién está hablando. Rosemary. Ya le silencié, chicos. ¿Ya? Dentro de lo que es los conventos, estas eran las funciones de las partes del convento. Sí, un convento iba a ser lo que es la iglesia. Sí, fungía como templo parroquial en que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Entonces, la iglesia hasta el día de hoy es para para ciertas personas o para todo el pueblo y para toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Ahora eso es libre, ¿no es cierto? Es así como ellos quisieron que la iglesia, sí, se abra y para que los pueblos indígenas, los pueblos aledaños, asistan y conozcan, ¿sí? Hacer unos tiempos determinados para conocer lo que es en sí la iglesia católica, ¿sí? Sigamos. Después, el convento se conformaba por el claustro, ¿sí? El claustro alberga la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o religiosas. En este caso de ser un convento, ¿sí? Femenino, solían haber una escuela para mujeres, incluían a las mestizas, ¿sí? Entonces recordemos que ahora, un claustro, ¿cómo le pueden entender hoy en la actualidad un claustro, mis chicos? ¿O han escuchado qué significa el claustro? Hoy en la actualidad, ¿alguien? No le escuché, Lisa, en la pregunta porque pasó una moto. Ya. Repítame la pregunta. ¿Qué significaba o qué entienden por claustro, mis chicos? Lau, no, no Lisa y entiendo. Nancy, buenas noches. Es donde las monjitas pasan y no se dejan ver Ajá, del público. muy Ajá. bien, sí. Aquí hay un sitio en Quito. Ah, ya. Sí, sí, allá a lo menos en Quito hay diferentes conventos, ¿no? Que yo he escuchado, los claustros, sí, donde usted incluso dice que ya le deja a su familiar ahí y usted no sabe ni quién es, porque ellas pasan encerradas, dicen que ellas tienen la ideología, sí, de que ellas entregan toda su vida para Dios, ¿sí? Entonces dice que una vez ellas enclaustradas incluso dice que son llevadas a otros países, mis chicos, que ni se dan cuenta la familia y son llevadas, ¿sí? Entonces, como dice Rosemary, ni se dejan ver. Aquí en la ciudad también, bueno, no sé los que vivan aquí en la ciudad de Riobamba,
también hay, ¿no? Creo que es, no sé si estoy equivocado, no sé, los chicos que me puedan corregir, pero creo que es las Carmelitas, ¿sí? Donde a través de, de una cosa que rueda como solo para escucharles la voz, ¿sí? Algunas ya ni se dejan escuchar la voz, ¿sí? Entonces, esto también se puede, antiguamente también, desde ahí nace lo que es el claustro, ¿sí? También sirvió de resguardo para las niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se encontraba en peligro, ¿sí? Entonces también los claustros, sí, servían en aquel entonces a las personas, más a las mujeres que eran violentadas, ¿sí? Entonces ahora hay también lo que es los conventos. Sí, de los niños que son abandonados y que no tienen padres ni madre. Sí, entonces, no sé si han escuchado, sí, me decían algunos chicos que todavía hay en la ciudad de Quito esos conventos que están los niños, diría, huérfanos. No sé si Aquí alguien. en Quito sí hay uno sí hay uno que las monjitas dirigen, es para todos los niños huérfanos. Y a veces los vienen y los adoptan. Ajá, sí hay. Wow, chicos, mire, entonces todavía sigue existiendo eso, ¿sí? Entonces, se puede decir que desde el Concilio de Trento de 1545 y 1563, la Iglesia estableció normas para la vida conventual, de lo cual dependían las instituciones de enseñanzas femenina, las correccionales como la casta de recogidas. Recordemos que para tal vez usted llegar incluso a ser papa, clérigo, llegar a ser monjita o muchas cosas más, dentro de lo que es el acto religioso, ¿sí? Usted también tiene que estudiar, mis chicos, no es que ahora, oh milagro, usted aparece y yo ya soy sacerdote. No, chicos, ahora hay diferentes normativas, se diría, para que usted pueda estar al frente de lo que es en sí el puesto que usted desea, Hay ¿sí? seminarios que tienen que seguir para Ajá, seguir sacerdotes. sí, Ajá, universidades también son, ¿sí? ajá, en Se la iglesia hacen. San Francisco hay eso. Sí, ajá. Se hacen lo que son las iglesias dentro de también de lo que es las iglesias católicas, ahí ya les comienzan a dirigir, sí, incluso sus prácticas, son como estar estudiando, mis chicos, normalmente hacen sus prácticas en los diferentes conventos, iglesias, sí, para ver si así van desarrollando y sabiendo el rol que deben cumplir dentro de lo que es la iglesia católica, ¿sí? También dentro de esto es la capilla abierta o de indios, ¿sí? Estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave, con el fin de que las multitudes indígenas o mestizas que eran llevados a la catequesis pudieran ver y escuchar de todos los ángulos. Sí, entonces deberían ser escuchados las diferentes, ¿sí? Personas. Recordemos que antes hablábamos que quién era el que hizo la reforma, mis chicos. ¿Quién creen que se rebeló contra la Iglesia Católica? ¿Quién era? Una tarea hicieron también. ¿Quién era, chicos? El que quería que ya no paguen indulgencias, que todos tenemos el derecho de hablar con Dios y no hay que pagar nada para llegar al cielo. ¿Quién era? Martín Lutero. Martín Lutero, muy bien, ¿sí? Diego Neri, dígale, sí. A ver, ¿quién? ¿Qué me decía Rosemary? Diez Rosemary. La Rosemary ya está lista para el examen final que ya mismo se acerca, Pecadora, ¿ya? Ya mismo se no es acerca el pecadora. examen final, ¿no? Ya mismo pasan a tercero, métanle en ganas nomás, ¿sí? Entonces podemos entender eso, mis chicos, ¿sí? Que desde ahí nace lo que ahora se dice, ¿no? Que dentro de la iglesia ya ingresan a la confesión, no sé
sí han escuchado que dentro de una cosita como urna, creo que es, no, saben estar ahí dentro los padres, creo que son. No, 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 nunca he tenido ese placer o no, nunca he tenido eso de conocer, pero me han dicho que dentro de eso está un padre y se acercan las personas y se confiesan en el confesatorio, creo que es, ¿no? Dentro de Sí, eso. hay, se dice en el confesionario, ¿cómo es? Algo La de verdad, confesión. alguien nos puede corregir, chicos, ¿cómo se llama? Donde se acercan a estar contándole todas sus, creo que todos son pecados o que son secretos, no, no, no entiendo. ¿Qué tratan de hacer dentro de eso, mis chicos? Lo que pasa es que el cura, él le manda, por ejemplo, dependiendo el pecado, si es gravísimo o es así leve, supuestamente, ¿Ya? él le manda en ese tiempo que rece unos 10 Padres Nuestros, que ¿Ya? rece 10 Marías. Ahora yo soy cristiana evangélico, o sea, nada que ver. Ay, 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 sí, sí. Ah, Pero yo me acuerdo que era así, o sea, le mandaba la indulgencia que se llamaba que haga eso. Y claro. Ah, supuestamente antiguamente era que era, perdonaba los claro. pecados. Antiguamente, o sea, podemos decir, ¿no? Que ellos pagaban las indulgencias. Sí, pero como ahora dicen, no, ahora la nueva, como se hubo la reforma, entonces ellos incluso ya no cobran, ¿no? Pero sí escuchan, creo, sus pecados secretos, o creo que van a buscar opinión. Realmente no, no, nunca, nunca, mis chicos, he tenido eso de ir y ¿qué será eso, mis chicos? ¿Sí? No, no, Entonces, es confesarse No, ante el cura licenciada, y ante el no, cura licenciada. los pecados que usted comete y él, o sea, ya. como se supone que él es la persona, la representación de Dios, Ah, ya, él ya, ya, le ya. Ahora perdona sí los pecados. entendí. Ya, esa es la Tiene que iglesia. pedirse por Igual, ajá, los pecados. Algo nos quiere decir Nelsito. Por ahí está hablando calladito está. Díganos, Nelsito. Le decía, le decía que tiene que ir a confesarse para hacer pasar a los estudiantes con 10. Ah, ya. Entonces, así ha sido, como se dice, la cosa, ¿no? De ir a confesarse y decirles que todos pasa, ¿sí? Entonces ahí me ha de decir, no, eso no es posible, me ha de decir. no dicen, todos Ya, se exoneran, me va a decir. Ya, mis chicos, entonces así ha sido una confesión íntima, ¿sí? Con el cura o con el padre que dice, ¿sí? Desde ahí nacen lo que es, decíamos, los colegios, ¿sí? Donde se preparan las diferentes personas. Recordemos que ahora en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, sí ya existen lo que son las universidades, colegios, escuelas religiosas que desde muy pequeño ya les adentran a esa doctrina o a cualquier doctrina, ¿sí? Ya les van guiando si desean, tal vez tienen ese, como dicen, ¿no? Tienen ese llamado, ¿sí? Y ya les van formando. Entonces, desde aquí se ve, ¿no? Que hay en diferentes lugares las iglesias, ¿no? Lo que es las iglesias en lugares, las iglesias parroquiales, las iglesias urbanas, ¿no? Como aquí la iglesia mayor, o aquí se podría decir, aquí en la ciudad de Riobamba, es la catedral, ¿sí? Entonces se puede ver ahí los rangos incluso de las iglesias, ¿sí? Entonces, en todo lugar que nosotros podemos ir, sí, a cualquier ciudad, como se dice, no vulgarmente en la China o en la Conchinchina, usted tiene el lugar donde usted puede ir a encontrarse, como ellos dicen, ¿no? Un encuentro con Dios en las iglesias. Eso era la ideología de los españoles, crear estas iglesias y ahí de una manera, como se dice, cordial que asistan, ¿sí? Y se encuentren con Dios, ¿sí? Ese era el objetivo de ellos, ¿sí? Y darles a conocer en conjunto, ¿sí? Las personas que desean voluntariamente ir y participar de esto, ¿sí? Lo que era la Iglesia Católica.
Sí, entonces desde ahí recordemos que los españoles insertaron todo en cuanto a la Iglesia Católica, incluso todo lo que es a base de pintura, a base de monumentos y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, usted cuando vaya a una iglesia, ¿sí? Usted va a decir, está a los que les gusta, obviamente, todo lo que es algo conmemorativo, por ejemplo, ¿sí? Usted que ve esas pinturas dentro de la iglesia, usted tiene que decir que esto es invento, ¿sí? De los españoles, ni siquiera son de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Recordemos que usted tal vez cualquier pintura que vea en esas grandes iglesias altísimas, porque son altísimas, les hacían pintar a quiénes, chicos. Ellos pintaban, los españoles pintaban, ¿quiénes pintaban? ¿Quiénes creen que Los pintaban? pintores como Picasso. Pero antiguamente todavía ellos, como se dice todavía, Ah, no, y no se insertaban en la sociedad, sino los que pintaban en esas grandes alturas, recordemos que eran los que estaban esclavizados, los indígenas, ¿no? Entonces ellos eran los que construían, pintaban y hacían, ¿sí? Entonces imagínense, cuando ustedes ingresen a esas grandes iglesias, ¿no? No es que el cura o las monjas o en ese entonces los monjes, ellos se subían a pintar, no, eran obligados los indígenas, ¿sí? Entonces imagínense, dice que sufrían, yo leía un documental, que al momento que ellos eran obligados y sometidos a realizar todos estos actos, sí, ellos eran sometidos a eso y algunos sufrían grandes riesgos en su vida, ¿sí? Se caían de las grandes estructuras, arquitecturas, ¿sí? Entonces se podrán imaginar que las iglesias católicas están hechas, sí, con mucho respeto, sí, obviamente, mis chicos, sí, están hechos a causa de qué, ¿sí? A qué precio? ¿Sí? Entonces, no vamos más allá, ¿no? De la Iglesia Católica, que es la San Francisco de Quito, ¿no? Que tiene no sé si es verdad o mitología, sí, lo que es la historia de cómo se construyó es, cómo se llamaba el que le obligaron a hacer o quería hacer a cambio de riqueza, y como se dice, se salvó. ¿cómo dijo el licenciado? Disculpe la pregunta. La historia de lo que es la iglesia de San Francisco de Quito, ¿quién construyó eso? ¿Quién dice? Cantuña. Dicen que Cantuñ, construyó Cantuña, era un indígena. un Y le indígena. vendió el alma, le vendió el alma al diablo y construyeron los diablitos. Pero como él le ofreció darle el alma a Satanás, y justo al amanecer cantó el gallo y faltó una piedra. Y dicen que la piedra es que falta hasta el día de hoy. No sé dónde será, Será sinceramente. Es eso, en... será mitología o no, pero recordemos que en sí, en lo que cuenta la historia, en lo que es, sí, se puede percibir que esto fue creada por personas indígenas, ¿no es cierto? Entonces eran las que estaban, en este caso, estaban ordenadas o eran quienes tenían que construirlo, ¿sí? Sigamos. Esto ya vimos. Sí, dentro de esto, las universidades en diferentes lugares, sí, de las universidades en América, sí, había los primeros alumnos que querían estar al frente de lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Un momentito. La escolástica, ¿sí? La escolástica ya viene de una decadencia en Europa durante la colonia.
paradigma del pensamiento académico en las universidades fue la escolástica, llamada así por consistir en la enseñanza de filosofía y teología en las escuelas superiores, universidades por los escolásticos, los docentes. Sí, desde ahí nace lo que es la educación, lo que a usted tanto le gusta escuchar, las clases, sí, desde ahí nace también lo que es la educación, pero en este entonces era una educación más privatizada para las personas que querían saber más allá de lo que era lo filosófico. Recordemos que cuando hablamos de filosofía, hablamos sobre el pensamiento, hablamos sobre bueno, hablan, yo también doy filosofía, ¿sí? Pero también se habla sobre el alma, sobre el humano, que es el centro de todo el universo y muchas cosas más, ¿sí? Es así más o menos lo que ellos estudian, dándose la teología, es estudiar lo sobrenatural dentro de lo que es la Biblia, ¿sí? Lo que trata de expresarnos la Biblia, ¿sí? Entonces, todo esto nace desde la escolástica, ¿sí? Entonces, se puede observar todo en sí, ¿sí? Entonces, la estratificación social en la colonia, ¿sí? ¿Qué entienden por estratificación social en la colonia? Solo vean la imagen nomás. ¿Qué pueden entender de esas tres imágenes, mis chicos? Cuando hablamos de estratificación. Cuando hablamos de estratificación, mis chicos, viendo solo la imagen, hablamos de una diferencia social, ¿sí o no, chicos? Sí, Lisa. Ya, entonces ahí podemos ver la estratificación social, vemos lo que son los ricos, se podría decir que tienen la estabilidad media y los pobres, ¿sí? Entonces desde aquí, desde la colonia, nace lo que son la jerarquía social, ¿sí? Nace lo que es las diferencias sociales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, mis chicos, hablamos de que, un momentito, las actividades económicas, educativas y artísticas en la colonia que los hemos estudiado hasta ahora tuvieron como finalidad el dominio de grupos sociables sobre los demás. Entonces, recordemos, mis chicos, que la gente desde aquí, ¿no? Que tienen mucho dinero, ¿sí? Es las personas que tienen poder, ¿sí? Poder social, poder encima de todas las personas que no están, como se dice, al alcance de esa sociedad o de esas personas, ¿sí? Entonces podemos nosotros percibir esa situación, ¿sí? Que hasta el día de hoy, ¿no? Que las personas que tienen más dinero son las que tienen más oportunidades, más poder en la sociedad. ¿Sí o no, chicos? Ya, entonces cada grupo tenía sus prohibiciones y sus limitaciones, excepto el dominante español o de la ascendencia española, que tentaba el poder político y económico. Sí, entonces recordemos que la estratificación siempre va dentro de lo que es una desigualdad social, ¿sí? Que hasta el día de hoy, ¿creen ustedes que eso todavía se conserva? Hasta el día de hoy, las diferencias de las clases sociales, ¿sí se puede Sí, hay observar? todavía, sí. Sí hay, Perdón. Liz. Sí hay todavía, ¿sí? Entonces, Sí hay. recordemos que dentro, o sea, aquí, dentro de todo lo que son los países, siempre existe lo que es la pobreza, ¿sí? La desigualdad social, donde podemos ver, ustedes pueden ver, no podemos ver ese momento, ¿no? Pero ustedes tal vez al momento que vayan o vean que están la gente hagamos un ejemplo de tal vez un restaurante bien caro, ¿no es cierto? Y la gente afuera sabe estar queriendo entrar para vender, ¿sí? Y no les dejan pasar y tanta cosa, ¿sí? Desde ahí hay las diferencias sociales.
¿Sí? Entonces, ¿qué es una estratificación social? Da cuenta de la desigualdad, ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como la de los individuos dentro de cada grupo. El estudio de la estratificación permite comprender cómo funcionaba una sociedad y las relaciones entre los grupos sociales y los individuos. Un estrato es un conjunto de individuos que comparten una misma posición social y que reciben los mismos beneficios o perjuicios por inclusión en el estrato al que pertenece o en su defecto, ¿sí? Por su exclusión respecto a los demás estratos, ¿sí? Entonces podemos observar que la estratificación social siempre ha existido desde la colonia, ¿sí? Desde mucho más antes, ¿no? Entonces podemos ver desde que hubo la esclavitud, ¿sí? Ahí ya se vio las estratificaciones sociales, donde el que mandaba era el rey o el emperador. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está claro, mis chicos? Está Sí, claro. licenciada. Ya, Sí. eso ha sido en cuanto a a nuestra clase del día de hoy. Recordemos, mis chicos, que esta semana no hay tarea, ¿sí? No hay tarea. Y bueno, para las personas que tal vez no mandan las tareas, traten de enviar ya que estamos ya en el último, ya por acabar el periodo, ¿sí? Para que pasen tranquilos, ¿sí? Envíen todo lo que sea necesario, ¿sí? Y nada más, mis chicos.